Vamos a cantar por todas las naciones para que se escuche la voz de la gente. No queremos guerra, queremos la unión. Actitud rebelde pero con intención. Esto es Rebeldes con Causa, un podcast de América Solidaria en colaboración con El Heraldo de México. Un espacio de adolescentes para adolescentes. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Soy Frida Soto y les doy la bienvenida al podcast Rebeldes con Causa, un espacio donde las juventudes de México tenemos una voz. En el capítulo 10, Reducción de Desigualdades, hablaremos sobre el por qué reducir las desigualdades y garantizar que nadie se quede atrás forma parte integral del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esta ocasión conversaremos con el director de la INJUVE, Guillermo Santiago, y la fundadora de Corazón Cultural, Sharon Ramírez. Parte del ODS 10 es reducir la desigualdad en los países y entre ellos, porque la desigualdad amenaza el desarrollo social y económico a largo plazo, afectando la reducción de la pobreza y destruyendo la plenitud y valía de las personas. Incluso México está dentro del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo, de acuerdo a Oxfam 2020. Y pues quisiera preguntarle a Guillermo que cómo cree que se refleja el ODS 10 en México respecto a estos datos y cuáles consideras que son los retos a los que se enfrenta nuestro país para reducir las desigualdades. Un saludo cordial a todos y a todas. Me da mucho gusto poder estar en este espacio. Compartirles que para nosotros, desde el Instituto Mexicano de la Juventud, el tema de la desigualdad es uno de los principales retos que tenemos hoy en México. Hoy somos 37.7 millones de jóvenes, de los cuales 16 millones vivían en pobreza, y que el reto es disminuir estas cantidades. Las desigualdades estructurales que vivimos y que en especial nos afectan a las juventudes solamente se pueden cerrar mediante la justicia social y entendiendo que todas las personas debemos ejercer todos nuestros derechos. Justo también es importante de mencionar que estos problemas que vivimos hoy en día en el país, especialmente con las juventudes, han desencadenado una serie de fenómenos y circunstancias que ahora muchas personas dicen que nuestra generación es una generación de cristal. Y pongo entre comillas porque es falso. Dicen que somos una generación de cristal porque nos quejamos de todo, porque no estamos de acuerdo con nada, porque nos quejamos del trabajo, nos quejamos de la educación. Pero la realidad es que nuestra generación es la que ha vivido con mayor intensidad las desigualdades económicas, sociales, etc. La precarización salarial, la precarización laboral nos han pegado como nunca y como ningún otro momento de la historia a las y los jóvenes. Por ello es que considero que es sumamente importante entender que es un problema en el que vivimos, que es una situación por la que atraviesa el mundo entero, pero especialmente en México y especialmente sus juventudes, y que tenemos que trabajar de manera organizada y de manera coordinada para poder superar este gran problema que vivimos en el país y que es producto de décadas de abandono y de marginación para las juventudes. La visión del Estado mexicano anteriormente era una visión que criminalizaba, que estigmatizaba, que excluía a las personas jóvenes, pero principalmente a las y los jóvenes pobres, que vivían en las periferias, que vivían en zonas rurales. Y ahora justo la visión del Estado mexicano, de la visión del gobierno de México, cambió por completo por una visión de inclusión, de atención a todas las personas, pero principalmente a las que históricamente habían sido olvidadas. Muchísimas gracias, Guillermo. Y ahora continuando con Sharon, ¿tú cómo ves y presencias estas desigualdades en México? Hola a todos y todas, estoy muy contenta también aquí de estar en este espacio aquí junto a Guillermo. Y yo presencio esta desigualdad, creo que un montón en cómo convivimos en esta sociedad, también cómo nos dividimos y cómo es que no hay una convivencia tan cercana entre las personas que están en situación de pobreza y las que no. Entonces creo que en esta parte en donde no convivimos se refleja el desarrollo de México, porque inclusive sabemos bien que es un pequeño porcentaje el que las personas no sean pobres, en las que tienen una buena situación económica, y creo que es muy importante el observar qué es lo que está pasando en toda esta sociedad sin que alguien nos lo diga, porque muchas veces no lo vemos. Y también en México la educación ha sido como parte de que hay escasez, como que las escuelas privadas y las públicas como que no se hace competencia entre sí, sino que una es mejor que la otra.
y debería de existir como esas oportunidades, sobre todo como el flujo del talento que hay en México. Y bueno, creo que así veo a México como se refleja en esta reducción de que no hay una igualdad, más que nada. Una de las metas del ODS 10 es adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, para lograr progresivamente una mayor igualdad. Pero hay que tener en cuenta que nacer pobre en el sur de México no es igual que nacer pobre en el norte, según el economista en 2020. Además, las mujeres que trabajan dedican 40 días al año en labores domésticas, los hombres solamente 16 días, por lo que hablamos de otro tipo de desigualdad. Y esto también fueron datos del economista en 2020. Entonces, estas preguntas van para Sharon. ¿Qué desigualdades consideras tú en tu experiencia y en tu contexto con proyectos, encuentros, que predominan más en México? ¿Y cómo desde tus proyectos o iniciativas has trabajado para responder a este problema? Y creo que una de las desigualdades que más se han visto últimamente es la de género, que es la de las mujeres, como esta parte del trabajo, igual como tú comentabas, ¿no, Frida? También la de orientación sexual y un poco en la parte de ingresos estoy tocando yo la de las personas indígenas. Y aquí es donde Corazón Cultural, que es mi proyecto, y trabajamos en conjunto, que son puros jóvenes los que estamos trabajando, en empoderar a las personas indígenas para poder llegar a ellas, comprender su contexto y tener una inclusión con ellos y con ellas, que es justo lo que comentaba anteriormente, ¿no? Esta convivencia intercultural y también intergeneracional, en donde claramente, digo, todo se relaciona porque inclusive a mí me ha tocado esta parte del adultocentrismo, ¿no? Y para las personas indígenas es muy importante como el respeto hacia los adultos y bueno, en cuestión de Corazón Cultural, buscamos que las mujeres indígenas puedan llevar a cabo un emprendimiento para obtener ingresos en donde hacemos talleres de bordado y nosotros les damos los materiales necesarios para que ellas puedan desarrollarlo y nosotros aprender de ellas. Y al mismo tiempo, algunos jóvenes conviven con los niños, con las niñas, hacemos actividades. Y bueno, esto era antes de la pandemia, ahora estamos viendo un poco más de la educación, del autocuidado, en la parte de sexualidad, en el que puedan ellas comprender por qué estamos haciendo Corazón Cultural en cuestión del emprendimiento para que puedan llevar a cabo lo que ellas quieren, ¿no? Con el cuidado de que también tenemos que cuidar su cultura y sus costumbres para que puedan llevar a cabo su emprendimiento con sus ideales. Gracias, Sharon. Y tú, Guillermo, desde tu trabajo en el Instituto de la Juventud, ¿qué desigualdades han visto más? ¿En cuáles han trabajado? Sobre todo para la protección pues, de las juventudes mexicanas. Hemos observado y estudiado que hay 3 grandes retos hoy en día en México para las juventudes. Y 3 grandes espacios en los que hay que cerrar estas brechas de desigualdad. Número 1, el tema del empleo. No solamente necesitamos más empleos, sino mejores empleos con mejores salarios, con las prestaciones de ley. Hoy aproximadamente el 51% de las personas jóvenes económicamente activas están en la informalidad. Número 2, el tema de educación. Considero que justo en el tema educativo hay un problema bastante importante. Ahora lo vimos con la pandemia. Ahora que se digitalizó la mayoría de las clases, sino que todas, nos dejamos ver que hubo una deserción escolar muy importante en nivel medio superior, porque o la falta de recursos para poder seguir estudiando o la falta de herramientas para poder hacerlo. Y el tercero es vivir una vida en paz, tener plenitud, tener bienestar. Y cuando decimos bienestar nos referimos a un conjunto de factores que permiten vivir en libertad y en el ejercicio pleno de los derechos. Ahora, desde el INJUVE, ¿qué estamos haciendo? Compartirles con mucha emoción que logramos lanzar un programa que se llama Redes. Es una red educativa de economía social y solidaria para todos y todas aquellos jóvenes que deseen emprender desde la economía social,
Justo el primer componente se llama Raíces, una capacitación virtual que dará herramientas técnicas para poder emprender. La segunda parte se llama Semillas, es un proyecto que da 20,000 pesos a cooperativas juveniles que estén por iniciar o que ya hayan iniciado sus proyectos. Y la tercera fase se llama Monitores, que está dándole seguimiento de manera personalizada a esos proyectos. Y también, por ejemplo, el tema de salud emocional, que también fue uno de los grandes temas que hemos estado tocando. Hacemos un programa que se llama Contacto Joven, Red Nacional de Atención Juvenil, que brinda acompañamiento emocional y psicológico a jóvenes de todo el país de manera virtual, esto en colaboración con UNICEF, con la Secretaría de Salud, con CONADIC, con varias dependencias que nos estuvieron apoyando de manera significativa. Ya hablamos sobre los retos, tipos de desigualdades y cómo es que están tanto Sharon como Guillermo trabajando sobre ellos, y que justo concuerda con una meta del ODS 10, que de aquí a 2030 se potencialice y promueva la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otro tipo de condición. Para ello, le quiero hacer esta pregunta a los dos y esperaría que Sharon me respondiera primero. ¿De qué le podrías decir tú, Sharon, a los adolescentes para que tomen acción sobre esta problemática y pueda cumplirse lo de ese 10? Primero que nada, a las juventudes yo les diría que sean observadores del contexto en el que están, primero que nada, comprendan qué es lo que está pasando sin algo que no sea que se vea y que no se hable, ¿no? Que si algo está pasando y si están beneficiando a alguien más, que lo digan. Creo que eso es muy importante y que actúen, lideren para poder accionar, porque mucho bien podemos hacer conociendo la problemática y podemos ser tan villanos sin saber y estar actuando, ¿no? Como en contra de la reducción de desigualdades. Justo por ello es tan importante el reconocimiento de las juventudes como agentes de cambio. Y como agentes de cambio en la toma de decisiones de sus espacios, en el cambiar la mecánica o las circunstancias en las que nos desarrollamos. Y este reconocimiento tiene que hacerse por la sociedad misma, de que nuestras acciones tienen peso y tienen mucho que aportar. Y desde luego, ahora algo importante, muchos dicen, bueno, pero es que lo que yo hago no cambia el mundo. Efectivamente es un proceso largo, pero cada acción que contribuya a mejorar nuestro entorno, a mejorar el bienestar colectivo, si empezamos a pensar desde la colectividad, tarde que temprano lograremos cambiar a nuestro mundo y lograremos transformar a nuestro querido México. No podemos pensar que puede existir una transformación social profunda sin la participación de las y los jóvenes. Concuerdo contigo, Guillermo, hay que hacer una colaboración intergeneracional y reconocer que pues, todas las edades también importan, que también hay una estigmatización alrededor de las edades, de las condiciones, de la clase. Y pues bueno, muchísimas gracias por sus participaciones. La verdad es que en el podcast de hoy aprendimos bastantes cosas en torno al ODS 10, reducción de desigualdades, sobre qué es lo que más nos está afectando a nosotras las juventudes en México y sobre todo también qué tipo de desigualdades son las que más predominan en el país. Y así es como terminamos el día de hoy. Recuerden que este es un podcast realizado por el Heraldo Media Group en colaboración con América Solidaria México. Todas las opiniones son nuestras y de nuestros invitados y no representan al Heraldo de México ni América Solidaria, quienes nos apoyan. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Si te gustó este capítulo, no te olvides de darle like y comentarnos tu parte favorita. Compártelo con todos tus amigos y continúa creando soluciones.